En esta ocasión vamos a ver cómo crear un macro. Los macros nos permiten generar código en tiempo de compilación y son herramientas ideales cuando queremos, por ejemplo, evitar repetir el mismo código muchas veces. A este proceso de añadir código mediante un macro se le llama expansión. En este video aprenderemos a crear un macro para generar automáticamente constructores, o también llamados initializers, a estructuras. Es importante que entendamos que hay dos tipos de macros, están freestanding y attach, y estos a su vez se subdividen dependiendo el rol. Por ejemplo, nosotros podemos tener un tipo de macro freestanding, que su rol es expression, el cual crea piezas de código que retornan un valor. Y para este video lo que vamos a crear es un attach member, que este es un tipo de macro que agrega nuevas declaraciones dentro de un tipo o extensión en la cual es aplicada. Estos se diferencian de los freestanding en que son precedidos por un arroba y pueden modificar la declaración a la que estén asociados. Y el código agregado por este tipo de macros puede ser algo como agregar un nuevo método, una conformidad a un protocolo, y en nuestro caso, como mencionamos anteriormente, generar un constructor a una estructura en la cual indiquemos que queremos utilizar nuestro macro para expandir el código. Bien, manos a la obra. En Xcode lo que vamos a hacer es que vamos a ir a Nuevo, New Package, y aquí nos va a preguntar qué tipo de paquete queremos crear. En nuestro caso, un Swift macro. Nuestro Swift macro se va a llamar Generate. Cuando creamos un macro, en el directorio Sources se van a crear tres folders, uno llamado Generate, que es el nombre de nuestro macro, uno llamado Generate Client y uno llamado Generate Macros. El de Generate contiene el código donde declaramos el macro. Generate Client contiene main, el archivo main, el cual podemos utilizar para probar y expandir el macro y visualizar si todo funciona correctamente. Y por último, también tenemos Generate Macros, donde está el código actual de lo que sería la implementación del macro. Y por último tenemos Generate Test, que serían las pruebas de nuestro macro. Bien, el primer paso que vamos a hacer es declarar el macro. Nos vamos a dirigir al archivo generate.swift y vamos a borrar todo. Este código que estará aquí es un macro de prueba que podemos también visualizar, pero como vamos a crear nuestro macro, vamos a borrar todo el código. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, escribimos nuestro tipo de macro, es un tipo de macro touch member, y como habíamos indicado al principio, lo que va a hacer es crear un initializer a nuestras estructuras. Luego, indicamos lo que sería la firma del macro. Entonces ponemos public macro, nuestra firma de generate init, y esto sería igual a external macro, y le vamos a indicar el nombre del módulo, que es generate macros. Como decíamos anteriormente, ese es el directorio donde vamos a poner la implementación del macro. En type vamos a poner lo que luego va a ser el nombre de la clase que va a tener la implementación de nuestro macro. Aquí tenemos el módulo y la clase, que es donde va a estar la implementación. Este generateInit especifica el módulo donde se encuentra, como decimos, el nombre del macro, y también toma en cuenta que esto que tenemos aquí, que dice external macro, es un macro. Es decir, que para crear macros utilizaremos también macros. Bien. Como habíamos comentado al principio, se sugiere o se recomienda que se escriban también los test unitarios, así que lo primero que vamos a hacer en nuestro caso es crear los test unitarios para nuestro macro. Nos vamos a dirigir aquí al archivo generate test
podemos ver que ya habían unos test de ejemplo creados. Estos los vamos a borrar todo este código ahora, pero es una muestra de cómo podemos crear. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo si nos podemos insertar el macro en cuestión, simplemente hacemos throw, por lo que el test va a fallar. Pero bueno, este código no lo vamos a utilizar, así que lo voy a borrar. Bien, lo primero que vamos a hacer es modificar la declaración de test macros, que es esto que está acá. Y vamos a agregar nuestra declaración. La diferencia es que nosotros vamos a utilizar el macro que vamos a declarar en un momento. Ahora mismo vamos a tener un error porque no lo hemos hecho. Y vamos a dejar esa definición así como está. Como podemos ver aquí, es una variable llamada testMacros, la cual va a contener un arreglo de todos los macros que vayamos a utilizar en nuestras pruebas o que querramos probar. Luego vamos a copiar lo que sería el test en sí. Y vamos a explicar qué está pasando aquí. Este test se llama testMacro y en principio tenemos lo que sería el código donde vamos a agregar el macro que se llama generateInit, que es una estructura student con 3 propiedades. Y luego pasamos un parámetro llamado expandedSource, donde vamos a tener lo que sería el resultado de nuestro macro, es decir, el macro expandido. Nuestro macro expandido va a ser el mismo student, pero con su initializer. Por último, se pasa aquí en macros, esta variable 3 macros, donde podemos decirle todos los macros que estamos probando. En nuestro caso es uno solo. Para esto utilizamos el hacer macro expansion, el cual recibe los 3 parámetros que ya indicamos, digamos código inicial, expanded source y el listado de macros que podemos utilizar durante las pruebas. Bien, ahora mismo tenemos un error de compilación, así que vamos a tratar de resolverlo. Abramos generateMacro.swift y lo primero que vamos a hacer es, vamos a borrar estos comentarios porque no lo necesitamos y vamos a cambiar esto por generateInitMacro, que es el nombre que hemos decidido para nuestra estructura. Y también vamos a tener que cambiarlo por acá. Entonces, en main.swift, incluso si intentamos compilar para ver que todo. En main.swift vamos a, como ya no tenemos esto declarado y no lo vamos a utilizar, vamos a borrar esto. En breve volveremos a este archivo. Hasta ahora solo estamos haciendo lo necesario para que el proyecto compile. Eliminamos este código y sustituimos los nombres, el nombre de generateInitMacro por el previo, quitando el previo que era SwiftStreamMacro. Bien, vamos a ejecutar la prueba. Como estamos en cierta forma usando TDD, Test Driven Development, creamos el test primero y el test dentro de Test Driven Development debería fallar porque no hemos hecho la implementación todavía. Entonces vamos a correr los tests. Tenemos un error aquí. Este error salía previamente porque yo tenía un dispositivo aquí, pero ahora como estoy usando el simulador, bueno, se fue todo el error y todo funciona correctamente. Bien, el test falla, como era de esperarse. Podemos ver aquí que lo que dice es que estaba esperando esto, sin embargo recibió esto, porque lo que pasa es que como no hemos hecho nada con nuestro macro, pues nada va a pasar. Entonces ahora lo que vamos a proceder es a implementar el macro. Vamos a abrir el archivo generateMacro que está aquí, donde tenemos ahora mismo una implementación que no es la que necesitamos, y vamos a colocar el código que necesitamos. Lo primero que vamos a hacer es crear un enum donde vamos a tener los posibles errores que nuestro macro puede generar. En nuestro caso es un solo, que es nostruct, porque nuestro macro tiene la limitante de que solo puede utilizarse con structs. Si alguien trata de utilizarlo para una clase, generará este error. Como podemos ver, es un enum de error que conforma a custom string convertible para que podamos implementar la descripción
y también con forma error, porque es un listado de errores para lo cual estamos utilizando este num. Entonces vamos a continuar ahora con la implementación del generate init macro, y para esto escribiremos lo siguiente. Se llama generate init macro member macro. Entonces, si intentamos compilar, inclusive nos va a decir, hey, tienes que implementar algunos métodos. En este caso, tenemos el método expansion, el cual recibe, que es un requerimiento para nosotros conformar a member macro. Entonces lo que vamos a hacer es implementarlo. Este es un método estático, el cual contiene, digamos, la lógica de nuestro macro. Bien, aquí tenemos, vamos a explicar qué está pasando acá. No se preocupen por este error de compilación, lo vamos a resolver en breve. Lo primero es que en el punto 1 estamos utilizando declaration as, este código que está aquí, con el cual validamos que donde se está intentando implementar este macro es un struct. En caso de esto no ser cierto, vamos a emitir el error, el cual declaramos previamente, no struct. Luego, en esta línea de aquí, que nos falta una función que vamos a implementar en un momento, extraemos el signature y el body de nuestro struct. De nuevo, si llegamos al segundo paso, quiere decir que el código donde estamos intentando implementar nuestro macro es un struct. Por último, creamos el constructor, o no, en el paso 3 creamos el constructor usando initialize syntax, para lo cual pasamos la firma como un syntax node string, que es esto que está acá, utilizando signature, que no solo va a retornar la función extract body and signature, y convertimos cada línea que nos retorne del cuerpo del body en un expression syntax, mediante un bucle, utilizando un bucle for in. Por último, retornamos el resultado dentro de un arreglo, pero primero lo convertimos a declar syntax. Retornamos un arreglo, puesto que este tipo de macro puede producir más de una declaración como resultado, aunque en este caso solo sea una. Bien, si intentamos compilar el código, no va a compilar, porque nos falta implementar esta función, la cual lo vamos a hacer ahora mismo. Entonces, un poco aquí abajo, vamos a declarar la función extract body and signature. Esta es una función bastante interesante y lo que hace es que va a tomar un struct y va a extraer tanto la firma como el cuerpo. Bien, lo primero que hacemos aquí es que declaramos dos variables donde vamos a almacenar nuestra información, en principio vacías. Luego, utilizando un for each, recorremos la lista de miembros del bloque y obtenemos el identifier y el type, que luego usaremos para crear la firma y el cuerpo de nuestro struct. En breve hablaremos un poco sobre la sintaxis, por lo que para entender este tipo de cosas tenemos que entender cómo funciona el swing syntax. Es decir, cada vez que nosotros creamos este código, swing syntax lo interpreta como un árbol que tiene cada rama. Por ejemplo, una rama puede ser la declaración de una propiedad, donde nosotros tenemos el nombre de la propiedad y el tipo. Entonces, para nosotros poder entender cómo extraer esta información, tenemos que entender ese árbol. En el punto 3, acá, lo que hacemos es que mediante interpolación aseguramos que el parámetro y el cuerpo contengan la información necesaria. Es decir, nosotros aquí vamos a hacer self. Nombre de la propiedad es igual a la propiedad, que es el código que usualmente ponemos dentro de nuestros initializers. En el punto 4, agregamos la palabra reservada init, porque estamos tratando de generar un constructor. Nos aseguramos que cada miembro de parameters esté separado por coma y agregamos un paréntesis al final, que esta sería la firma de nuestro constructor, de nuestro initializer. Por último, retornamos la dupla con los datos que queríamos extraer, que eran signature y body. Bien. Ahora validemos que la prueba unitaria pasa. Esto lo podemos hacer de dos formas. O vamos directamente al test o presionamos Command U y esperamos que Xcode corra las pruebas. La prueba ha pasado exitosamente.
Eso quiere decir que nuestro macro funciona como esperado. Cuando corremos este código, se expande para generar un initializer con los parámetros que contiene la estructura, en este caso student, y asignando cada uno de los parámetros. Con esto ya hemos implementado el macro y podemos empezar a usarlo. Sin embargo, es importante, como mencioné hace un momento, tratar de entender la sintaxis. ¿Cómo podemos entender un poco la sintaxis de Swift y cómo obtener, digamos, la información que necesitamos? ¿Cómo podemos hacer para obtener la información que necesitamos para nuestro macro? En este caso vamos a hacer un ejercicio muy sencillo de cómo podemos imprimir este árbol que constituye la sintaxis de Swift y cómo podemos visualizar en este árbol dónde está la información que necesitamos para, en este caso, generar un initializer. Lo que vamos a hacer es que vamos a colocar un breakpoint en la línea, en este caso en la línea 50, donde empezamos, hacemos un for each para extraer todas las propiedades que constituyen la estructura y vamos a correr el test. Entonces, si corremos este test, se va a detener en la línea 50. Vamos a limpiar un poco y expandir esto. Y vamos a imprimir el contenido de la variable declaration. Como podemos ver, nos está indicando que este es un struct que tiene una serie de atributos. El primer atributo es el generateInit, que es nuestro macro. Es decir, nosotros debemos ver esto como un árbol que nos va a representar todas las líneas de código que conforman nuestra estructura, incluyendo el macro en sí. Entonces, podemos ver aquí donde nos dice que se usa el struct keyword, el nombre, que en este caso es student, que es un identifier. Podemos ver incluso left brace, que sería corchete izquierdo. Asimismo, más abajo vamos a encontrar un corchete derecho, indicando que se acaba la declaración de esta estructura. Podemos ver los miembros que la conforman y dentro de estos miembros vamos a encontrar, por ejemplo, identification, que es una propiedad de nuestra estructura, el tipo, que en este caso es string. Luego vamos a ver los otros identificadores, como en el caso de name, y más abajo age. Y como les decía, en principio está el right brace, que nos indica que se termina la declaración. Para nosotros hacer macros tenemos que hacer este ejercicio y tratar de encontrar formas creativas de obtener la información que necesitamos. Esto es lo que conforma la sintaxis de Swift y es muy bueno que lo entendamos y que practiquemos. Y que tratemos siempre de utilizar las técnicas que tengamos a disposición. En nuestro caso, nosotros hicimos varias conversiones para poder convertir, digamos, esta rama de la sintaxis en la información que necesitamos, utilizando el for each y extraer el identificador y el tipo de cada propiedad, para luego convertirlo a string y, digamos, constituir lo que sería el cuerpo de nuestro initializer. Bien, ahora que ya hemos entendido la sintaxis y que hemos hablado un poco sobre eso, vamos a ver qué es expandir un macro. Bueno, ya tenemos la implementación. En teoría hemos terminado nuestro trabajo. Sin embargo, sería bueno probar y ver con nuestros ojos que todo funciona. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a dirigir al archivo main y vamos a crear una estructura llamada student con tres propiedades. Una llamada identification, una llamada name y una llamada age. Bien, no queremos escribir nuestro constructor manualmente y queremos utilizar el macro generateInit para generarlo. Bien, entonces, ¿cómo probamos que esto funciona? Podemos compilar, ver que todo compila. Sin embargo, no estamos viendo el código que genera nuestro macro. Para esto, vamos al menú Editor. Para esto primero tenemos que hacer clic en el macro, luego ir al menú Editor y presionar Expand Macro. Aquí podemos ver nuestro initializer, cómo fue generado satisfactoriamente, lo cual era exactamente lo que esperábamos.
un initializer que contiene todas las propiedades y que asigna los valores a cada una de las propiedades, que en este caso esas variables tienen el mismo nombre que la propiedad, identification, name y age. Por último, veamos cómo el macro puede mostrarnos los errores. Si se acuerdan anteriormente, declaramos un enum con un solo error que era nostrut y agregamos una validación en la cual verifica que donde estamos tratando de usar nuestro macro es una estructura. Para probar esto, si cambiamos esto de strut a class e intentamos compilar, veremos que nos muestra el error que habíamos indicado. Generate init can only be applied to struts, que es la descripción que hemos colocado aquí para nuestro error. Bien, otras cosas a tomar en cuenta es que los macros solo pueden agregar código, no eliminarlo ni modificar código existente. Tanto el resultado como los parámetros de entrada se evalúan sintácticamente y si hay algún error lo veremos en Scope al compilar, de la misma forma que vimos el error cuando estamos intentando usar nuestro macro con una clase en vez de con un struct. Dicho esto, también podríamos agregar warnings y Scope nos los mostrará como cualquier otro error de compilación. Con esto damos por terminado el video y esperamos que les haya servido para entender lo que son los macros y cómo pueden en el futuro crear sus propios macros. Recuerden que pueden seguirnos en todas las redes sociales como AsyncLearn. Hasta una nueva ocasión.